¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. El Acuerdo Escazú es un tratado internacional que garantiza acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo regional es considerado uno de los más importantes en el que 24 países de América Latina y el Caribe han firmado para establecer una serie de compromisos, excepto El Salvador. Del por qué el país no ha firmado este acuerdo y de la gestión gubernamental en medio ambiente hablaremos esta mañana con César Artiga, coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, y Omar Flores de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Comenzamos. Bien, y para analizar los temas que ya le poníamos en contexto en la primera parte de esta entrevista, doy la bienvenida al estudio a César Artiga, coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes en este programa tan prestigioso y esperamos dilucidar este día y darle elementos a la ciudadanía para que comprenda la dimensión de este valioso instrumento. Por supuesto que sí, ese es el objetivo. También vamos a conversar esta mañana con Omar Flores, él es de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Omar, buenos días, gracias por estar en República. Buenos días, buen día a todos y todas. Un saludo a los televidentes. Bueno, gracias por invitarnos a nuestros colectivos a poder conversar sobre este importante documento que, bueno, tenemos la oportunidad de participar como país, pero a este momento no lo hemos logrado aún. Y es muy importante que la población sepa de este y otros instrumentos para que sirven como herramienta para la defensa del medio ambiente. Por supuesto que sí, y para poner en contexto a nuestros televidentes y tener más claridad de lo que significa y lo que implica el Acuerdo Escazú, vamos a ver un video que ha preparado el equipo impulsor y también la Fundación Friedrich Ebert. Adelante. De ríos sobre el ambiente y el desarrollo. Su finalidad es garantizar mediante los derechos de acceso el derecho de las generaciones actuales y venideras a vivir en un medio ambiente sano y el desarrollo sustentable. Pero, ¿qué son los derechos de acceso? ¿Es la información ambiental? La participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El acuerdo garantiza que los estados brinden toda la información ambiental bajo su custodia, estableciendo el derecho de solicitar y recibir información que sea accesible, oportuna, comprensiva y completa. Y sobre todo, facilitar su acceso a personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad. Nos asegurará el acceso a la justicia en cualquier decisión, acción u omisión que afecte de manera negativa el ambiente o que vulnere nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y sustentable. El Acuerdo de Escazú es una herramienta para fortalecer la democracia y la gobernabilidad ambiental de nuestros países. Exige a la Administración de Estado y de Gobierno que lo firmen y ratifiquen. Escazú ahora. Bien, ahí tenemos elementos gráficos muy importantes y claros del Acuerdo Escazú. Pero ¿por qué y para qué es importante que los países firmen este acuerdo, César? Bueno, el Acuerdo de Escazú, hay que decirlo, es un hito ambiental para América Latina y el Caribe, una oportunidad única para El Salvador para avanzar en democracia y gobernanza ambiental. Este acuerdo fue suscrito el 4 de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y expresa la voluntad de la región de dar fiel cumplimiento al principio 10 de la Declaración de Río sobre el ambiente y el desarrollo. ¿Y qué es lo que busca este principio 10? Bueno, lo que busca es garantizar los derechos de acceso de la ciudadanía. ¿Y cuáles son los derechos de acceso? Como lo decía muy bien el video, el acceso a la información ambiental, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia ambiental. Y un cuarto elemento novedoso que tiene el acuerdo, que para nosotros es sumamente valioso, es el tema que mandata a los estados a crear mecanismos de protección para las personas defensoras ambientales y para asegurar que exista un entorno habilitante y seguro para el libre ejercicio de la labor de las personas defensoras. Ya con esa, digamos, 4 pilares centrales de Escazú, lo que podemos decir es que El Salvador no cuenta con instrumentos sólidos a nivel de las políticas públicas nacionales
y que tenemos una institucionalidad pública sumamente débil, que es muy permisiva con la gestión ambiental y que permite abusos, como lo hemos estado viendo en el país, donde hay un deterioro evidente del ambiente y donde somos uno de los países más deforestados, el segundo país más deforestado del continente después de Haití, en un contexto de efectos acelerados de cambio climático y con una gestión ambiental de parte de la administración de gobierno actual sumamente lamentable, donde lo que hemos observado es un abandono deliberado de la dimensión ambiental en la gestión pública gubernamental. Ante todo esto, el Acuerdo de Escazú nos daría elementos muy valiosos, significativos, para robustecer el marco de políticas públicas nacionales y para ampliar el asidero legal del país, ¿verdad? Hay muchas figuras que no existen en nuestra ley que con Escazú se convertirían en realidad. César, más adelante vamos a ampliar en esto, pero tú hablas de un abandono en términos de medio ambiente por parte de esta gestión. ¿Se ha visto un antes y un después? Me refiero a la administración pasada, porque hablamos también de una administración, de una cartera de Estado con un presupuesto bastante exiguo. Sí. Bueno, el tema ambiental... Históricamente. Exactamente. El tema ambiental es una deuda histórica del Estado salvadoreño, es decir, más allá del gobierno, ¿verdad? Del Estado en su conjunto, lo que podríamos decir es que es una deuda histórica. Y es una deuda histórica porque venimos reproduciendo un modelo de desarrollo que está basado en la explotación de la naturaleza. Y no solo de la explotación de la naturaleza, sino que es un modelo de desarrollo que niega derechos ambientales, ecológicos de la población, que el Acuerdo de Escazú busca en última instancia, ¿verdad? Y en el artículo 1 lo expresa de manera muy clara, que lo que busca es garantizar el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable para las actuales y futuras generaciones. Ese es el reto y esa es la deuda histórica en la que este Estado, digamos, ha estado inmersa todos estos más de casi 200 años de ser república y que, bueno, de ser república como la conocíamos hasta el día sábado con esta ruptura del Estado de Derecho que hubo. Entonces, digamos, no solo es un compromiso del gobierno, sino que es un compromiso de Estado que no se honró y que el 26 de septiembre del año pasado era la fecha límite para firmar el Acuerdo de Escazú y todos y todas conocemos que a través de cadena nacional el 24 de septiembre del 2020 el ciudadano presidente Nayib Bukele dijo que no iba a honrar el compromiso de convertir en un Estado parte de... Ya lo vamos a ver eso más adelante, pero Omar, bueno, César ya describía los ejes principales que tiene este acuerdo, que tiene que ver con temas de transparencia e información en el sentido medioambiental, también la participación ciudadana, el tema del acceso a la justicia y la protección a personas defensoras de medio ambiente, pero ¿cómo se traduce esto realmente de la parte más institucional a los beneficios de los ciudadanos que podrían tener con este Acuerdo de Escazú? Sí, efectivamente, el Acuerdo de Escazú para nosotros implica el fortalecimiento de manera general de la institucionalidad democrática. El Acuerdo de Escazú, como ya lo refería César, promueve aspectos elementales como la participación ciudadana. En una sociedad democrática se promueve la participación ciudadana. De igual forma se promueve el acceso a la justicia de las personas. De igual forma se promueve la transparencia y la defensa de los derechos humanos. Entonces, esta síntesis, digamos, que hace el Acuerdo de Escazú en estos lineamientos generales son parte de toda sociedad con aspiraciones democráticas. Si eso es así, a nuestro juicio, haciendo una evaluación en términos concretos en nuestro país y los parámetros que plantea el Acuerdo de Escazú, El Salvador normativamente tenía algunos ligeros avances en cuanto a que ya teníamos aprobado una ley de acceso a la información pública y la institucionalidad tenía en determinado momento, alguna robustez para proporcionar la máxima publicidad en la información pública. Sin embargo, ha tenido hoy la ley, por medio de las modificaciones al reglamento y modificaciones a la institucionalidad que se han hecho de forma inapropiada, hay un retroceso en este sentido. Entonces, la implicación práctica, digamos, del Acuerdo de Escazú en determinado momento vendría a fortalecer la institucionalidad y la normativa interna en materia de transparencia, solo para identificar este eje concreto. En nuestro país se han dado casos en donde, en el marco de la participación ciudadana, organizaciones sociales han solicitado información en aspectos medioambientales.
en un primer momento, si ustedes se recuerdan, las declaraciones del señor presidente Nayib Bukele en los primeros días de su gestión, había hecho referencia a que en el Ministerio de Medio Ambiente se habían detenido muchos proyectos de inversión y no se habían dado los respectivos permisos ambientales. Frente a ello, organizaciones sociales interponen una solicitud de acceso a la información a la respectiva oficina y para solicitar cuáles eran esos proyectos que se iban a agilizar en determinado momento. Esa información se les fue denegada. Esa información, en términos democráticos, debería haber sido proporcionada. Se le está negando a la ciudadanía el hecho de participar en la gobernanza ambiental en el país. Y así podemos ver implicaciones prácticas en otro tipo de ejemplos. La participación ciudadana lo promueve el Acuerdo de Escazú. Nuestra normativa regula en la legislación medioambiental las consultas públicas que pueda hacer a las personas cuando un proyecto les pueda afectar. En el marco de la pandemia y de la cuarentena domiciliaria obligatoria, se realizó una consulta sobre un caso en concreto. Se da la situación de que en Sonsonate se pretende construir una octava represa sobre un río llamado Sensunapán y eso impacta de manera directa a comunidades aledañas. La institucionalidad del Estado, por medio del Ministerio de Medio Ambiente, convoca a consulta pública en el marco de la pandemia, omitiendo resoluciones, incluso de la CIDH, que no se podían hacer consultas públicas en ese sentido. A pesar de que también las personas no se podían movilizar, ¿sí?, desde las comunidades hasta el lugar en donde se estaba desarrollando la consulta pública, a pesar de que las personas no tuviesen ni siquiera información que se estaba desarrollando una consulta pública de forma concreta. Entonces, todos estos elementos, digamos, en términos concretos, que tenemos debilidad en nuestro país, el Acuerdo de Escazú vendría a fortalecerlos en determinado momento. Perfecto, vamos a hacer la primera pausa, pero vamos a regresar enseguida con más elementos para analizar sobre la importancia de este Acuerdo Escazú para El Salvador. Regresamos en breve, no nos cambien. Si me fuera un día de dos, tal vez muriera, Río Lempa recorriéndome las venas. Hoy vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano.
Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto y con fuerza. Buenas tardes, bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Con la reapertura económica, el transporte colectivo comienza a circular. No dejemos que el virus también lo haga. Sigue todas las recomendaciones en terminales y paradas de buses y microbuses. Utiliza siempre la mascarilla cubriendo tu nariz y boca. Evita tocar superficies con las manos. Aplica alcohol en gel si tocas dinero, pasamanos o asientos. Mantén tu distancia al subir y bajar de las unidades. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Continuamos con más de República, analizando la importancia del acuerdo de Escazú que han firmado pues varios países de América Latina y el Caribe, excepto El Salvador. Conversamos esta mañana con César Artiga, coordinador del equipo impulsor nacional del acuerdo de Escazú. Y nos acompaña desde el estudio 2 de Canal 33, Omar Flores de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. A propósito, me gustaría que viéramos un video de las declaraciones del presidente Nayib Bukele en cadena nacional el pasado 25 de septiembre, cuando dijo que El Salvador no firmará este acuerdo porque no estaba de acuerdo con algunas cláusulas. Vamos a ver. Pudiéramos firmarlo luego, aunque ellos han puesto una fecha límite, estoy seguro que podemos firmarlo luego, si se arreglaran algunas cláusulas. Yo en lo personal, y lo he dicho y lo hemos demostrado, estamos totalmente a favor del medio ambiente. A ver, ¿cómo se entiende y a qué atribuyen ustedes, César, el hecho de que El Salvador no haya querido firmar este acuerdo, como sí lo han hecho pues numerosos países de América Latina y el Caribe, aunque entiendo que hay varios que tampoco han firmado, alrededor de 9 países, ¿es así? Sí. Bueno, yo creo que la explicación que dio el ciudadano presidente en la cadena nacional el año pasado, al leer entre líneas, dice mucho de por qué no El Salvador no honró el compromiso de firmar el acuerdo. No hubo una declaración oficial en términos de una posición de la administración de gobierno donde diera a conocer cuáles son esos dos artículos en los que El Salvador tiene, podríamos decir, dudas en ese momento sobre la firma de Escazú. ¿A ustedes como equipo impulsor nunca el gobierno les dio mayor información de cuáles eran los argumentos para no firmar este acuerdo? Nosotros trabajamos con la administración de gobierno anterior y con esta también, preparando reuniones informativas para dar a conocer cuáles eran los beneficios para que el país se convirtiera en un estado parte de Escazú. Y hay que decirlo, la administración de gobierno anterior inició la consulta interna en el Ejecutivo para definir si había dictamen favorable o no de parte de las instituciones de gobierno que tendrían mandato si Escazú se implementaba en El Salvador. Y al cierre de la administración anterior, tanto el Instituto de Acceso a la Información Pública como el Ministerio de Educación no habían dado su posición, su dictamen favorable. Y por eso es que el gobierno anterior no lo dejó firmado.
nosotros con la administración actual trabajamos de manera muy cercana en alianza con la CEPAL, con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Organizamos reuniones informativas para darles a conocer los elementos importantes para que El Salvador se convirtiera en Estado parte del acuerdo, y logramos que la consulta interna del Ejecutivo terminara con todas las opiniones favorables, inclusive de Cancillería, inclusive del Ministerio de Medio Ambiente. El problema fue que cuando llegó a Casa Presidencial, que consideramos nosotros que la decisión no fue una decisión técnica y debidamente informada, sino que una decisión política del ciudadano presidente de no firmarlo por dos cosas, según nuestras valoraciones. Y ya lo decía Omar, ¿verdad? El artículo número 5 y el artículo número 6 del Acuerdo de Escazú hablan sobre el acceso a la información ambiental y la importancia de que el Estado genere información. Y el artículo número 7 habla de la participación ciudadana. Entonces, si nosotros vemos el artículo 5 y el 7 y vemos el comportamiento del Ejecutivo actual, nosotros lo que vamos a ver es que hay un desmantelamiento deliberado de las instituciones de control y de las instituciones que permiten que los derechos de acceso de la ciudadanía se puedan realizar. En específico, vemos el Instituto de Acceso a la Información Pública. Vemos el ejercicio de la participación en las consultas que la Ley de Medio Ambiente mandata al Estado realizar para aprobar proyectos, y lo que vemos es flexibilización de los permisos. No vemos que haya un interés genuino y una voluntad real de avanzar en darle instrumentos de participación a la ciudadanía. Entonces podríamos decir que el artículo 5 y el artículo 7 son los grandes obstáculos por los cuales el país se negó a firmarlo. Sí. La negativa entonces del gobierno es coherente con este bloqueo al acceso a la información y rendición de cuentas que hemos visto en esta gestión. O sea, no es esa es la lectura por la cual se podría haber. La lectura es esa, y lo dijo el ciudadano presidente en la cadena nacional, ¿verdad? Cuando dice de que no se puede tener el desarrollo y que no se pueden dejar de construir viviendas. Pues bueno, todos acá conocemos el caso de la ciudad Valle del Ángel, el permiso. Se violentaron una serie de procedimientos del proceso de consulta para otorgar el permiso. Ya nos explicaba Omar el procedimiento fallido también y manipulado, manoseado que hubo de la consulta para el río Sensunapán, para la represa. Entonces, lo que vemos es que hay un comportamiento deliberado de la administración de gobierno de romper con todo el ejercicio de participación de la ciudadanía, y por lo cual el Acuerdo de Escazú pues, es una amenaza para esa manera de ejercer gobierno de esta administración. A ver, Omar, pero el gobierno y en concreto el presidente pudo haber pedido alguna especie de ajuste, sobre todo de aquellas cláusulas que dijo que no estaba de acuerdo, por ejemplo, para ser parte de este acuerdo. Sí, efectivamente. Yo quisiera comentar también un poco acerca de la interrogante que se hacía anteriormente. Nosotros, como organizaciones que articulamos la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, solicitamos de forma respetuosa y utilizando los mecanismos legales a la oficina de Casa Presidencial, la Oficina de Acceso a la Información, que nos explicaran los motivos, las razones, las circunstancias por las cuales no se había, digamos, suscrito el Acuerdo de Escazú y los artículos que le impedían suscribirlo. Frente a esa solicitud de acceso a la información, pues se nos fue denegado, y parecería irónico, parecería contradictorio el hecho de que un acuerdo que promueve la transparencia en asuntos medioambientales, la información por la cual se ha denegado la suscripción del mismo no sea de acceso a la ciudadanía en general. Y esa información, como ya lo refería César, solo se dieron por medio de declaraciones públicas. Nosotros identificamos que solo hay dos opciones por las cuales un Estado no pueda suscribir un acuerdo de esta naturaleza. Uno, porque el acuerdo podría reñir con la Constitución, y otro, por inconveniencia política a partir de su estrategia de gobierno. Nosotros, al inferir, digamos, al hacer una lectura del documento del Acuerdo de Escazú y hacer una interpretación en relación a las disposiciones de la Constitución, no avisoramos desde nosotros vicios de inconstitucionalidad por lo cual dicho acuerdo no se pudiese suscribir. Sin embargo, digamos, no se suscribió.
Entonces, lo que nos lleva a la interpretación es que este acuerdo no se identificaba con la estrategia de gobierno que se plantea en este momento, sí, como lo dijo César. A propósito, Omar, de lo que tú planteas, extrapolemos este punto más allá de la negativa de El Salvador a la negativa también que hemos observado en otros países de la región para firmar este acuerdo. ¿Está vinculado con perfiles o prácticas de gobiernos antidemocráticos el hecho que se nieguen a firmar este acuerdo? Nosotros creemos que en determinado momento pues está vinculado a eso. No extrañamente, digamos, en Centroamérica 2 países no lo han firmado, Honduras y El Salvador. Honduras está siendo muy cuestionado por el ejercicio, en la forma en cómo se está ejerciendo el poder en ese país, es una forma muy concentrada. Entonces El Salvador igual es el segundo país de Centroamérica que no ha suscrito dicho acuerdo. Entonces llama la atención poderosamente que en esos países en donde se ejerce el poder de forma concentrada no suscriban o no se comprometan internacionalmente a poder, digamos, adoptar este tipo de normativa. Es interesante, podríamos vincularlo. Sin embargo, nosotros creemos que todavía hay oportunidad para poder adherirse al documento. En la formación de los tratados internacionales existen distintas etapas y aquí el poco tino que tuvo en las afirmaciones del presidente de la República en determinado momento. En una primera etapa es la etapa de la negociación y esa etapa de negociación se desarrolló del 2014 al 2018 en determinado momento y esa etapa finaliza con la adopción y la autenticación del tratado internacional. En ese momento es la oportunidad de que los estados tienen para poder modificar, hacer aportes a el texto que se va a plantear en determinado momento como un acuerdo. La segunda etapa podría ser cuando ya somos estados parte de este acuerdo. Sin embargo, El Salvador, al no suscribirlo y no ratificarlo, no es un estado parte y por lo tanto no puede promover en el seno de los estados parte o de la conferencia que se genera por medio de este acuerdo, no puede promover una enmienda, una modificación al acuerdo. En ese sentido hay una narrativa, no sé si malintencionada o un poco confundida, ya que no estamos en los 2 momentos para poder promover las modificaciones al acuerdo. Y a eso se suma que no sabemos cuáles son esos motivos, ¿verdad? Sí. Ahora bien, pero si El Salvador se adhiere de alguna forma a este acuerdo, evidentemente, como ustedes lo decían al inicio, ya pasó la fecha para que El Salvador sea parte de este acuerdo. Eso, de alguna forma, no garantizaría la obligatoriedad de esta serie de compromisos, ¿no?, que se establecen en el acuerdo mismo. Sí, bueno, ya lo decía Omar, ¿verdad? La vía 1 ya está cerrada para el país. Es decir, el país no honró el compromiso de firmar y ratificar Escazú en la primera etapa que fue, que cerró más bien el 26 de septiembre del 2020. Ese era el último día para que el país firmara Escazú. O sea, la vía firme y ratificación está agotada. ¿Qué significa eso en términos prácticos y concretos para que se comprenda? Que el país ya no puede ser un estado originario de Escazú. Es decir, en la historia del proceso de Escazú, El Salvador no va a formar parte de ese grupo de países que honraron el compromiso con el que se adoptó el 4 de marzo del 2018 el acuerdo. Entonces, todavía podemos convertirnos en un estado parte, sí, pero ya por otra vía, que es la vía de la adhesión. Y la adhesión es el equivalente a firmar y ratificar en un solo paso. Sin embargo, al ser un estado republicano, y lamentablemente, de nuevo, traigo el punto de lo que pasó el sábado, el 1 de mayo, que se rompió el orden constitucional y de Estado de Derecho en el país, significa que somos un Estado republicano que tenemos 3 órganos independientes. ¿Qué significa? Que para que el país pueda adherirse a Escazú, el ciudadano presidente, o sea, a iniciativa del Ejecutivo, se presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de adhesión y se discute dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea. Si hay un dictamen favorable en esta comisión, baja al Pleno y con 43 votos, es decir, con mayoría simple, el país se podría convertir en Estado parte de Escazú. Claro, una vez ya entrado en vigor el acuerdo, porque sabemos el 22 de abril, el Día de la Tierra de este año, entró en vigor el acuerdo porque ya hay 12 países que ya lo ratificaron en la región.
La pregunta es si hay verdadera voluntad por parte del gobierno, sobre todo. Ahí está la parte medular. Lo que podemos observar es que no hay voluntad, primeramente ética para nosotros, no hay una voluntad ética y política con el ambiente en El Salvador. Ya lo explicaba muy bien Omar. ¿Por qué hablamos de que no hay voluntad ética y política? Porque el acuerdo contempla muchos aspectos y muchos principios, pero lo que nos da la oportunidad de que haya un enfoque desde los derechos de acceso de progresividad en derechos. Y habla del principio de no regresión, quiere decir que no es aceptable retroceder sobre la base de lo ya caminado. Y con el comportamiento y con el estilo de gobierno de la presente administración, lo que podemos ver es que ya estamos en una etapa de retrocesos en materia de derechos humanos y democracia. Entonces, no hay voluntad de avanzar y por supuesto, expresamente lo ha dicho el ciudadano presidente, no hay voluntad de honrar el compromiso de convertir en un Estado parte a El Salvador. ¿Y qué significa eso? Ya lo decía Omar también, el país no tiene derecho a promover cambios o enmiendas mientras no se convierte en un Estado parte. El 22 de abril, que entró en vigor, comienza el conteo para la primera conferencia de Estados parte de Escazú, que va a ser el próximo año. Ahí se van a crear todos los órganos subsidiarios de Escazú, es decir, cómo se va a implementar. Y El Salvador no va a tener derecho a formar parte del comité de implementación, del fondo de funcionamiento, de toda la estructura que se va a crear. Es decir, estamos cerrando las puertas, estamos retrocediendo y se está enviando un mensaje sumamente negativo a la comunidad internacional. Ok, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis. No nos cambien. Alas. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Nanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Buenas tardes, bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo.
Bien, continuamos con más de República, analizando la importancia del acuerdo de Escazú, al que El Salvador pues no ha firmado. Un acuerdo que tiene que ver con garantías de acceso a la información, participación ciudadana, temas de justicia ambiental y también, por supuesto, la protección de personas defensoras de medio ambiente. Conversamos esta mañana con César Artiga, coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo Escazú, y también nos acompaña Omar Flores de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. A ver, en términos, hablando por sectores, César y también Omar, ¿cómo garantiza, por ejemplo, este acuerdo la protección de personas defensoras del medio ambiente? Un aspecto que también es fundamental, no solamente en nuestro país, sino que en la región. Sí, bueno, el artículo 9 del Acuerdo de Escazú establece disposiciones específicas para los estados para proteger a las personas defensoras ambientales. Y hay que decir esto, el Acuerdo de Escazú es el único instrumento en todo el mundo que incorpora mandatos específicos a los estados para proteger a personas defensoras del medio ambiente. No existe en todo el mundo otro instrumento tan robusto y tan sólido como Escazú en materia de protección. Cuando hablamos de protección, Omar, ¿cómo se traduce eso en acciones, por ejemplo? ¿De qué forma los estados deben de garantizar esa protección a los defensores del medio ambiente? Bueno, ¿A través de qué mecanismos en concreto? Efectivamente, en un primer momento el Estado de El Salvador tiene una deuda importante en cuanto a poder aprobar, y sería bueno que lo incorporaran en la agenda de la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, aprobar una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos que engloba también las personas defensoras del derecho al medio ambiente. En ese sentido, es una primera tarea que el Acuerdo de Escazú determinara para El Salvador. Crear obviamente también la institucionalidad para poder proteger a estas personas que defienden el medio ambiente en determinado momento. Esto y otras acciones debería de hacer el Estado de llegar a comprometerse con suscribir este acuerdo. Y hay algo muy importante en relación a todos los derechos o las aspiraciones o los planteamientos democráticos que tiene el Acuerdo de Escazú. En un momento determinado establece estructuras de control para los estados en el marco del cumplimiento o al seguimiento que se le dé a el acuerdo en general y de derechos que aquí se establecen. Por ejemplo, la conferencia de las partes en determinado momento puede hacer una evaluación y dar una opinión de cómo se está implementando el Acuerdo de Escazú en El Salvador en concreto. O también se puede someter a la jurisdicción de la CIDH de forma concreta o del sistema interamericano o a un arbitraje en determinado momento cuando existan conflictos entre las partes en el marco de la aplicación de los derechos que se establecen en este acuerdo. Sin embargo, eso espera hoy por hoy el sueño de los justos, pero internamente tenemos esa deuda por parte de la Asamblea Legislativa. Uno, promover esa ley y dos, crear la institucionalidad orientada a proteger a las personas defensoras de derechos humanos. No tenemos casos tan graves como los países vecinos. Por ejemplo, recientemente hemos conocido un asedio que se dio y la muerte final de uno de los defensores de derechos ambientales de los pueblos originarios del Bribri de forma concreta en Costa Rica, Sergio Rojas. Esa acción, digamos, está en detrimento de una persona que defiende derechos medioambientales. Aquí en Honduras hemos tenido la muerte de Berta Cáceres. En el marco de la lucha antiminera aquí en el país tuvimos muchas muertes también. Entonces, ¿cómo crear la institucionalidad y la normativa adecuada para que estos casos no se generen en el país? Y cómo el Estado asume la responsabilidad de proteger a estas personas. Y hoy por hoy las actividades inmediatas serían la aprobación de una ley y la generación de una institucionalidad que promueva la protección de estas personas. Omar, siempre en términos jurídicos, ¿cómo actúa El Salvador actualmente, el sistema de justicia en específico, sobre casos medioambientales y qué tanta impunidad hay en El Salvador? Pues en términos concretos, conocemos de la criminalización
de personas que defienden el medio ambiente. Por ejemplo, el caso de Sonia, en determinado momento, Sonia que estaba luchando en contra de una urbanística aquí en el municipio de Santo Tomás por emitir declaraciones, fue criminalizada, lejos de ser protegida por el Estado, fue criminalizada. El caso de las muertes en el marco de la lucha antiminera, no conocemos hoy por hoy a una persona que responda sobre ese hecho ilícito que se cometió. En el caso, en determinado momento, de personas que protegen su sistema de agua en Tacuba, lejos de ser protegidas por el Estado, fueron criminalizadas y ya tienen más de 5 años, 6 años de estar siendo criminalizadas por el Estado de El Salvador. Eso, digamos, el no tener normativa, el no tener una institucionalidad, obviamente afecta de forma directa a estas personas que realizan esta labor. Y hoy por hoy es una deuda pública, una deuda de país, una deuda del Estado, al no, digamos, generar las condiciones para que las personas defensoras del medio ambiente puedan hacer su labor. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos
y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Con la reapertura económica, el transporte colectivo comienza a circular. No dejemos que el virus también lo haga. Sigue todas las recomendaciones en terminales ambiental en el país. Esta mañana me acompaña en el estudio César Artiga, coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, y también conversamos con Omar Flores desde el estudio 2 de Canal 33. Él es miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Más adelante, Omar, vamos a hablar del tema del agua, un aspecto fundamental, pero antes me gustaría conocer un poco cuál es su lectura, su valoración o el análisis de lo que pueden definir ustedes como estrategia de esta gestión de gobierno frente al medio ambiente. ¿Qué es lo que han visto ustedes en estos 2 años de gestión, César? Lo que hemos visto, y creo que el ciudadano presidente escasas oportunidades ha dicho algo sobre medio ambiente en su discurso, y digamos que ha dicho 2 cosas. La primera es, que me recuerdo bien, que una cadena nacional dijo de que había encontrado en el Ministerio de Medio Ambiente un montón de proyectos estancados porque no se habían dado los permisos ambientales. Entonces, proyectos habitacionales, entiendo. Exacto, de construcción, urbanístico, sí. sobre todo. Entonces, ¿qué significa? Que ha hecho como su valoración muy clara fue de que hay que liberar, ¿verdad? Y flexibilizar los permisos ambientales para que haya inversión en el país. ¿Ven que esa sea la prioridad de este gobierno? Exacto. O sea, y lo han dicho personas del Ministerio de Medio Ambiente, lo ha dicho el ciudadano presidente. Hay una estrategia que es muy clara, deliberada, de flexibilizar todo el marco de permisos, de evaluaciones ambientales estratégicas para favorecer las inversiones y para favorecer las élites económicas que históricamente son las que han impuesto su voluntad aquí en el país, y no es un secreto para nadie que en este país históricamente las grandes corporaciones empresariales y la urbanística son las que han decidido dónde se urbaniza y dónde no se urbaniza. Por ejemplo, cuando vamos para Santa Ana y vemos que todo el Valle de Jiboa y todos estos, digamos, que son los mejores suelos que tiene el país, ahora son bodegas, son urbanizaciones y tienen otros usos, o sea, el cambio de uso de suelo para favorecer inversiones y proyectos de infraestructura en detrimento de la seguridad y soberanía alimentaria y en detrimento de la protección ambiental. Entonces, es claro que hay una estrategia de abandonar deliberadamente la dimensión ambiental vista desde la protección, por supuesto, ¿verdad? Y desde la gobernanza ambiental, donde participamos todas las personas en la toma de decisiones, hacia un enfoque de permisividad, y que es lo que estamos viendo con estos proyectos como Ciudad Valle del Ángel, por ejemplo, donde se han violado todos los procedimientos y el proceso para dar el permiso ambiental de ese proyecto. Omar, en ese sentido, ¿ven ustedes alguna estrategia, planes o acciones definidos para proteger el medio ambiente desde la gestión de gobierno, desde el Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, de manera general, el gobierno se ha caracterizado por la falta de planes. Desde que se inició con la eliminación de una de las secretarías encargada de la generación de planes de manera general, ¿verdad? Y eso parece que redujo la capacidad del Estado en cuanto a la planificación. En materia medioambiental, nosotros no hemos conocido algún documento base, algún lineamiento base o declaraciones que se orienten por parte del Ministerio de Medio Ambiente o por parte del Presidente de la República. No tenemos el conocimiento de documentación o de lineamientos orientados a la protección medioambiental en esta gestión, ¿no? Podría ser de que existan, sin embargo no los conocemos, y si no los conocemos, pues obviamente no podemos hacer una afirmación contundente de que esos lineamientos existen. Y eso es preocupante en el sentido de que estamos impulsando más una lógica de desarrollismo con un enfoque estrictamente económico,
y no se está viendo de forma holística la problemática y no se está planteando un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible que permita a esta generación y a futuras generaciones pues vivir en condiciones medioambientales sanas. Hoy por hoy desconocemos la existencia de planes. A ver, al analizar el presupuesto de medio ambiente de los últimos 3 años, por ejemplo, llama la atención, en 2019 fue de 18.8 millones, un presupuesto bastante exiguo, en 2020 15 millones, y en este año hay un incremento de 9.5, el presupuesto total tiene 24.5 millones, si bien tiene un aumento de casi 10 millones, pero ¿se traduce este incremento, César, en acciones concretas para mejorar y proteger el medio ambiente? ¿O realmente no? Y me llama la atención otro punto, y es que de los 24.5 millones, casi 10 millones son para remuneraciones en el ministerio. Sí, bueno, Wendy, la verdad es lo que estamos observando es que esa inversión, hay 2 elementos clave en materia ambiental en el contexto que estamos viviendo de pandemia y de efectos acelerados de cambio climático que no vemos. No vemos en la administración de gobierno y en el Ministerio de Medio Ambiente menos, porque parece que el Ministerio de Medio Ambiente se ha reducido a una agencia tramitadora de permisos y a una clínica veterinaria, ¿verdad? A eso ha quedado reducido el ministerio. Lo que no vemos son 2 cosas. No vemos sentido de urgencia y no vemos acciones contundentes. Entonces, si se va toda esa inversión del presupuesto público, que es un instrumento político, el presupuesto, es el que define las prioridades de la política pública de un gobierno, vemos que va a remuneraciones, pero, por ejemplo, estamos viendo que en lugar de aumentar el número de custodios ambientales en las áreas naturales protegidas, se reduce, ¿verdad? Vemos que en lugar de aumentar las áreas naturales protegidas del país y avanzar hacia una mejor cobertura desde un enfoque de protección, lo que vemos es que ya no solo estamos hablando de estancamiento, sino que de retrocesos. La inversión no está donde es urgente y necesario colocarla. Entonces, claro, vemos que el instrumento político por excelencia de un país, que es el presupuesto, no está dando prioridades a la urgencia y necesidad que estamos viendo de que estamos en un contexto de eventos climáticos extremos, de sequía y de otras situaciones ambientales que estamos viviendo, como el tema de la contaminación de agua y de suelo y de la salud de las personas, por el uso, por ejemplo, de agrotóxicos o por el avance de la frontera de la caña con el monocultivo. Y todo esto está generando una situación de mayor conflictividad socioambiental en los territorios. Ahí deberían de estar colocada, digamos, la inversión pensando en el largo plazo, porque ya lo decía muy bien Omar, y el acuerdo lo plantea en el artículo 1. El acuerdo de Escazú es un instrumento para crear una sociedad diferente, una sociedad en paz sustentable, duradera, para las presentes y futuras generaciones. ¿Está invirtiendo esta administración de gobierno en ese compromiso? No. ¿Está invirtiendo en qué? Está invirtiendo en campañas muy buenas, de dar a conocer iniciativas como las Riobardas y demás, pero esa no es la política pública que nos permitiría avanzar en acciones contundentes de protección ambiental. A ver, Omar, en este punto, ¿qué supone este presupuesto, pero también su distribución de aquellas áreas en las que el gobierno ha dado prioridad, de acuerdo con lo que se puede ver en el desglose de este presupuesto, en un país altamente vulnerable como el nuestro? Sí, efectivamente. Nosotros creemos que el hecho de no orientar los recursos adecuados para solventar las problemáticas ambientales, pues es una mirada muy inmediatista de lo que se conoce como el enfoque del desarrollo. Y digo una mirada muy inmediatista porque no están observando a largo plazo. Tenemos deudas en materia medioambiental, para poner un ejemplo, y que son compromisos que el Estado ya debería de estar asumiendo de forma concreta el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a los efectos que generó la minería metálica aquí en el país. Desde el 2017, en marzo, contamos con una ley que prohíbe de forma absoluta la minería metálica en el país. Y esta ley mandata a generar en un primer momento procesos de remediación ambiental en aquellos lugares en donde estuvieron funcionando las minas, o procesos de saneamiento ambiental también. De eso, que son mandatos de forma directa emanados de la ley, no se ha planteado en términos concretos acciones
para poder solventar esta problemática. Hace poco el comisionado presidencial en materia de agua, Frederick Benítez, parece que visitó el río San Sebastián, en donde pues este río fue fuertemente impactado por la minería metálica, por la extracción de la minería metálica. Todavía está, digamos, afectado ambientalmente. Pero parecería de que hizo un descubrimiento grande, cuando la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desde hace muchos años había advertido sobre esa situación, la había denunciado e incluso había solicitado al Estado, hizo del conocimiento de Frederick Benítez cuando era presidente de ANDA, hizo de su conocimiento el hecho de que pues estaba esa situación, y hoy parecería de que es una preocupación. Nosotros creemos que hay muchas deudas, y hay muchas deudas que no están siendo vistas su solución a largo plazo, sino que están siendo identificadas problemáticas muy inmediatistas, muy publicitarias, pero no a solventar el problema desde su estructura, desde su base. Omar, tengo poco tiempo y no puedo dejar de preguntarle sobre el tema del agua. Ha pasado ya 15 años en la Asamblea Legislativa, 5 legislaturas sin que se pongan de acuerdo sobre todo de cómo va a ser el ente rector. Hay que recordar que hace unos meses la pasada legislatura aprobó ya la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, con 100% de representación del sector público, un aspecto que era una especie de fricción sobre todo por los diputados del partido Arena, pues en ese sentido han dado un giro. Ahora bien, el presidente dijo que iba a vetar esta ley. ¿Tienen ustedes o no expectativas reales de que esta nueva legislatura apruebe una ley de aguas, pero una ley de aguas con representación 100% pública? En principio, identificamos que la narrativa del presidente en determinado momento ha orientado a aprobar una ley que no amenace con privatizar el agua. Eso es en la narrativa política. En términos concretos, nosotros creemos que debería de ser retomado los artículos que se discutieron en la anterior composición legislativa, dado que fueron sometidos al consenso de organizaciones sociales como la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, y pues estamos de acuerdo en muchas disposiciones, y en la composición del ente rector es un ente rector eminentemente público. El problema que se genera es que cuando se politiza electoralmente la discusión. Vemos en un determinado momento que la Asamblea Legislativa aprueba una entidad eminentemente pública, sin embargo, el órgano ejecutivo, a pesar de que en la narrativa coincide con no privatizar el agua y tener una entidad eminentemente pública, arremete contra la Asamblea Legislativa. Nosotros coincidimos en ese discurso de que no debe de existir la participación privada en este ente. Sin embargo, las contradicciones entre órganos se politizaron demasiado y no hubo una coincidencia. El llamado que hacemos a las autoridades respectivas, al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa que le corresponde legislar, es que sea una de sus principales agendas a solventar. El tema del agua es una deuda, como ya lo refiere, desde el 2006. Tienen iniciativas de ley en torno a eso, ¿no? Perfecto, hemos llegado al final. César, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, estamos dispuestos a seguir compartiendo. Por supuesto que sí. Omar, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto de poder conversar con cada uno de ustedes, y saludos a los televidentes que nos escuchan. Perfecto, con esto cerramos. Fuerte abrazo, buenos días.